Porque como siempre, Dios, mi alma está agradecida, mi buen Gracias, Dios. Señor. En esta hora hermosa, amada iglesia, como siempre, la iglesia Renacimiento Cristiano Pentecostés le da la bienvenida. Gracias. Esperamos que Dios sea glorificado en sus corazones a través de la escuela dominical. Todo cuanto han aprendido les sea de una gran bendición para su vida espiritual. Ese es el propósito de la iglesia mientras estemos aquí en la tierra, que Dios sea glorificado en nuestras vidas para bien. De igual manera, rápidamente envío saludos a todas aquellas partes donde puedan escucharnos, donde puedan vernos, esperando que esta palabra que va a ser predicada hoy, este día, les sea de una gran bendición para sus vidas espirituales. Y que si de alguna manera usted se quedó en casa y no está congregándose, congréguese. Amén. Vea los videos y vea todas estas grabaciones cuando usted tenga tiempo, aleluya. Vea los que les sea de importancia, pero normalmente sea responsable y congréguese a un lugar donde pueda recibir la palabra, conozca al pastor, conozca al líder y no se enfoque en algo que no sea real. Enfóquese en lo espiritual, que es lo que le va a ayudar y le va a sustentar espiritualmente. En esta hora hermosa, rápidamente le voy a invitar que vayamos a la hermosa palabra de Dios y le voy a invitar al libro de Romanos capítulo 8. Libro de Romanos capítulo 8. Y cuando ya estemos ahí, vamos a leer el versículo 8. Y solamente el versículo 8. Cuando estemos ahí, con un buen amén. Amén. Dice la hermosa palabra de Dios de la siguiente manera, en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice de esta manera: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Poderoso Dios. Hasta ahí la hermosa palabra de Dios. Gracias, Dios. Padre bueno y Dios eterno, en el glorioso nombre, Padre, de tu Hijo amado Jesucristo, como siempre, Dios amado, aleluya. Mi alma te alaba, Dios mío, y mi alma te glorifica y te da gracias en esta hermosa hora, Padre, por permitirme nuevamente predicar tu santa y bendita palabra, mi buen Dios. Ruego, Dios mío, que prepares el corazón de cada oyente de tu palabra. Ruego, Dios de la gloria, que tu Espíritu Santo intervenga a favor, Padre, de cada oyente de tu palabra. Y tu palabra, Padre amado, aleluya, sea puente de bendición, Dios mío, para cada necesidad, Padre. En el nombre de Jesús, yo te lo ruego, Padre amado, y asimismo, mi buen Dios amado, me encargaré, Padre amado, como siempre, de darte la honra, la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amada iglesia, puede volver a su lugar. Gloria al nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Quiero predicar este mensaje hoy en este día, iglesia, pero quiero que entendamos algo que es de suma importancia. Déjeme decirle que cada vez que se predica la santa doctrina es de suma importancia. Cuando se habla de la santa y bendita palabra de Dios, es de suma importancia, siempre y cuando, oiga bien esto, no se esté adulterando la palabra, ni se esté, oiga bien, cambiando la doctrina apostólica. La doctrina apostólica es la que la iglesia debe de mantener constantemente. ¿Para qué? Para que no caiga y se debilite, oiga bien, en el sentir de la carne. Porque cuando la palabra se adultera y la palabra se va adulterando cada día más y más, y entonces vienen las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Las consecuencias que vienen cuando se va cambiando todo esto, entonces viene la consecuencia atacar la debilidad de la carne. La carne es débil. Usted ha oído muchas veces esa palabra. La carne es débil. Y siempre hay que echarle la culpa ¿a quién? A la carne. Pero mire las consecuencias, que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora bien, pregúntele al que está cerca de usted: ¿tú estás agradando a Dios? ¿Estás agradando a Dios? El Padre amado. Santo, aleluya. Ahora, después de esta pregunta que usted hace al que está a su lado, le voy a dar el título del mensaje.
Allí va el título del mensaje. Dios mío, perdóname. Santo eres ¿Por qué tenemos que decir Dios mío, perdóname? Porque a veces como iglesia hemos pasado por alto muchas cosas que no debíamos de haber pasado por alto. Fíjese bien, no debíamos de haberlas pasado por alto, sino que debíamos de tenerlas completamente presentes, sabiendo, oiga bien esto, sabiendo de que Dios está de por medio en la vida personal de cada hombre y de cada mujer de Dios. Aleluya. Escuche la palabra, de cada hombre y de cada mujer de Dios. Porque una cosa es que usted tenga nombre de evangélico, una cosa es que usted tenga nombre de iglesia, una cosa es que usted siga alguna doctrina por ahí que se inventaron, como tantas que se están inventando, pero otra cosa es que usted sea un hombre de Dios y una mujer de Dios. Eso va a marcar una diferencia. ¿Sabe por qué? Porque el hombre de Dios y la mujer de Dios no van a vivir solamente para agradar la carne, porque lo que quieren es agradar a Dios. Amén. Pablo le habla a los romanos para darles, oiga bien esto, para darles una seguridad. Y yo digo que esta seguridad era algo eterno hasta que lleguemos a su presencia. Mire bien, Pablo comienza en el capítulo 8 diciendo lo siguiente. Fíjense lo que Pablo expresa en el capítulo 8, verso 1. Ahora pues, fíjense bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Ve que hay una forma detallada allí completamente, donde hay dos maneras de que no se puede vivir en la carne. Si se vive en la carne, usted no va a tener esa promesa de ninguna condenación. Va a haber condenación. Hay un Dios que va a juzgar y hay una condenación. No es que Dios te va a condenar y te va a mandar al infierno, al lago de fuego y cosas por ahí. No, eso está en la Biblia y es bíblico, pero el que escoge todo eso por su santa voluntad es el mismo ser humano, por haber dejado que los apetitos carnales se muevan dentro de su corazón y dentro de su ser. Aleluya. Por eso el título del mensaje es Dios mío, perdóname. Perdóname, porque solo el perdón de Dios puede resolver las cosas. Amén. Cristo estando en la misma cruz del Calvario, aquellos que lo vituperaban, aquellos que hicieron todo el escarnio que hicieron con él, aleluya, en la cruz del Calvario, ¿cuál fue la oración de nuestro Señor Jesucristo? Padre, perdónalo. Ahora la pregunta es, dijo Jesús, porque no saben lo que hacen. ¿Por qué no sabían lo que hacían? Porque estaban cegados, porque no conocían la realidad de la verdad. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Dios. Pero la iglesia que ha conocido, la iglesia que tuvo la experiencia, la iglesia que vivió y se movió en hermosa y gloriosa presencia de ese Dios santo y poderoso. ¿Y por qué digo se movió en la presencia maravillosa de Dios? Oiga lo siguiente. Aleluya. Oiga lo siguiente. ¿Por qué? Poderoso Dios. ¿Por qué hay que movernos en la presencia maravillosa de Dios? Voy a preguntar como pregunté en el servicio pasado. Fíjese bien el tiempo que ha pasado ahora. Lo que pasa es que a veces la mente de nosotros es tan infinita que a veces oímos cosas que no nos convienen y se nos graban. Pero a veces oímos cosas y hacemos cosas que son para un bienestar espiritual y a veces somos muy olvidadizos. Aleluya. Mire ejemplo. Te adoramos. Cuando ustedes principiaron este servicio, yo analizo mucho las cosas. ¿Sabe por qué? Porque yo le digo a Dios cuando voy a predicar un mensaje, Señor, a través del tiempo que he orado, que he clamado, que he
oiga bien esto. Porque para poder predicar hay que dedicar horas de oración y estar en la presencia de Dios y no, oiga, horas en la tecnología. Amén. No, porque hoy hay predicadores que viven más la carne que lo espiritual. La carne todo se facilita. La carne agarra del teléfono y como son expertos en la tecnología, le sacan un mensaje por el teléfono, le dan citas bíblicas por el teléfono, oiga, por la computadora, y todo esto, la tecnología ha llegado a un nivel que si la sabemos aprovechar, qué bueno, pero tiene su lado malo también. Amén. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque a la carne le gusta toda esa facilidad. Y ahora vemos predicadores, aleluya, pastores, evangelistas, en rango que tengan, que en lugar de llegar a un púlpito con una Biblia, llegan ya solamente con el teléfono. Y déjame decirte, me van a juzgar por esto. Amén. Pero le doy gracias a Dios, ¿sabe por qué? Porque cuando alguien ve los mensajes que yo predico en el teléfono de mi esposa, cuando se da cuenta que alguien los ve y ponen comentarios, yo digo, gloria a Dios, porque dentro de los comentarios no sale ningún comentario que ella pueda sacar. Aleluya. Así es que no me doy cuenta. Maravilloso Dios, aleluya. ¿Y por qué se juzga todo esto? Porque volvemos a decir, Dios mío, perdóname. Jesús sabía que los tiempos iban a cambiar, que iba a venir la tecnología, lo sabía todo, lo sabe todo. Pero ¿sabe por qué Jesús estableció algo? Escudriñar las escrituras. Aleluya. Escudriña la palabra, escudriña la Biblia, la santa palabra de Dios, porque en ellas os parece que encontráis la vida eterna. Aparte de eso, ellas son las que dan testimonio de mí. Oiga, ¿cómo se han descuidado las cosas, verdad? Pero usted pensó, ya el pastor se fue por otro lado, dijo que iba a hacer una pregunta. No, yo analizo las cosas. ¿Sabe para qué? Para saber si el mensaje que yo voy a predicar va a crear una confirmación dentro de lo que ustedes hacen. Aleluya. La pregunta es, ¿con qué canto ustedes principiaron este servicio ahora? Santo de Dios. Dígame, ¿con qué canto comenzaron este servicio hoy? Espíritu. Renuévame, Señor. Ve, con ese empezaron. Ahora, pregúntese cuando usted le dice, ven, ¿para qué quiere que venga? Para purificarme. Para que comience a obrar. Amén. Para que comience a fluir. Amén, aleluya. ¿Sabe que nosotros hemos perdido tantas bendiciones? Yo no voy a decir que porque el diablo nos las ha quitado, no, porque mucha gente dice, el diablo me quitó esto. No, el diablo me... Iba a decir una palabra que no debo, mejor me la como. El diablo no me puede robar a mí nada si Dios no se lo permite, aunque el diablo sea un ladrón. Aleluya. Pero si Dios no se lo permite, el diablo está sujeto, oiga bien, al mismo poder de Dios. Por eso la palabra claramente, Santiago dice, resistir al diablo. Eso le gusta a la gente. Resiste al diablo y el diablo irá de vosotros. Pero diga, aprenda el texto completo. Santo. Mucha gente dice, no, yo resisto al diablo y el diablo tiene que huir. Espérame. Si tú no te sometes a Dios, el diablo te corretea. Amén. Aleluya. El que va corriendo delante del diablo eres tú. Santo. Pero si tú te sometes a Dios por el poder de su palabra, el que va a huir es el diablo. Tú vas a ir detrás de él y no con la vara de Aarón, sino con el poder de la palabra. Amén. Amén. Aleluya. Maravilloso. Pero hemos perdido tanto y tanto y tanto porque estas cosas se organizan a través del sentir. Óigame bien, del sentir de alguna manera que no va bien, pero lo voy a decir, ese sentir humano de la carne que a veces tenemos, que nos gana el sentir de la carne. Aleluya. Aleluya. Pablo, vaya conmigo un momentito. Maravilloso. Libro de Gálatas, Santo. capítulo 5. Gracias. Gloria al nombre poderoso de nuestro Dios. Bendito sea Jesucristo para siempre.
Ya que está en el libro de Gálatas capítulo 5, gloria al nombre de Jesús. Amén. Ya que esté en esta parte, bendito sea Jesucristo para siempre. Poderoso. Vaya conmigo por favor al verso 16. Y esto es pura palabra, fíjese bien, para la iglesia, para que la iglesia aprenda, para que la iglesia se mantenga firme, gloria al nombre de Jesús. Gracias. Dice Pablo, hablándole a los Gálatas, digo pues, andad en el Espíritu, y no que, Satisfagáis. y no satisfagáis los deseos de la carne. La iglesia fue formada, óigame bien, espiritualmente, para que viva Dios, teniendo el control de su vida, dándole Dios la dirección espiritual que la iglesia necesita. Que cuando usted tenga que apachurrar la carne, la apachurre por el mismo poder de la carne, y la carne no comience a vivir una área de sentimientos, aleluya, porque el sentimiento viene a destruirte de alguna manera. El sentir de la carne en un momento te va a destruir espiritualmente. Por eso el Dios Todopoderoso puede decirte, la verdadera iglesia se va a sostener en pie. Aquellos que lleguen con vida todavía cuando suene la trompeta serán levantados, aleluya. Hay gente que ya no piensa en eso, ya no piensa que un día Jesús va a venir, aleluya, y al sonar, oiga, si usted pudiera vislumbrar espiritualmente hasta el trono de la gracia de Dios, yo le garantizo de alguna manera, de alguna forma, que ya los ángeles que están preparados para tocar esa trompeta ya la tienen limpiecita, la tienen lista, la tienen preparada. ¿Cómo sé yo esto? A través de los acontecimientos que está viendo en el mismo mundo donde estamos. Amén. La Aleluya. iglesia tiene que estar alerta, la iglesia tiene que saber hacia dónde va. Gloria al nombre poderoso de nuestro Dios. Pero hemos descuidado tantas y tantas cosas, de alguna manera nos hemos preocupado por otras cosas, dándole el primer lugar a las cosas espirituales. Dijo nuestro Señor Jesucristo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Aleluya. Pero ¿cuántas veces estamos buscando primero las añadiduras? Primero las circunstancias que nos rodean, hay que ver cómo las resolvemos. Deje usted cómo la resuelve, la resolverá por algún tiempo, pero cuando resuelva unas le vienen otras. Amén, aleluya. Pero cuando usted toma su vida Aleluya. espiritual Gracias. y le dice a Dios, Dios, aquí estoy para que sea tu Espíritu Santo el que siga llenando, el que siga guiando, el que siga derramándose, el que siga avivando el fuego, el que, oh Dios de la gloria, que cuando veas que más triste estoy, Aleluya. aparezcas como el gran Paracleto. Amén, aleluya. Que cuando veas que no encuentro salida, aparezcas como el Consolador. Que cuando tú veas que ya no puedo más, aleluya, impulses nuevas fuerzas, como dice tu palabra, que tú pondrías fuerzas como las del búfalo en nuestras vidas, aleluya. Santo Oh, es gloria al nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Por eso la iglesia tenemos que llegar a un momento de decirle, Dios mío, perdóname. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque he descuidado muchas cosas que debía de estar avanzando hacia adelante. Poderoso ¿Sabe? Dios, perdónanos, Padre. ¿Sabe que Pablo? Yo voy a atreverme a decir algo, ¿verdad? Que dentro de los ministerios, por mucha fama que tengan y por tanto que hayan crecido, le voy a decir algo. Maravilloso Dios. Yo no creo que haya un hombre que esté alcanzando lo que Pablo alcanzó. No creo. Santo eres Dios, aleluya. Misionero, predicador de todas maneras, apedreado, lo dejan como muerto. Yo llegué con una fe inquebrantable Aleluya. y se fue con esa fe. Aleluya. Pero mire bien lo que Pablo
estaba pasando y para lo que servía Pablo. Vaya por favor a Corintios, Primera de Corintios capítulo 3. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria sea nuestro Dios santo y poderoso. Santo mi Dios. Primera de Corintios capítulo 3. Cuando usted esté allí, vaya conmigo al verso 16 y 17. Estas palabras que le voy a hablar ahorita, que voy a compartir con usted, le van a sonar muy interesantes y muy bonitas. ¿Estamos ahí? Amén, aleluya. Pablo le hace una pregunta a los creyentes de aquel tiempo. Y en esa pregunta les dice lo siguiente: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Fíjese bien, les hace esa pregunta. Ahora, yo me puedo preguntar por qué Pablo le está haciendo esa pregunta a los creyentes de aquel tiempo. Aleluya. Tenía que hacerles saber cuál es el poder, la magnitud de Dios para intervenir a favor de cada hombre y de cada mujer de Dios. Aleluya. Les hace una pregunta como que si a aquella gente se les hubiera olvidado lo que verdaderamente Dios quiere ser en la vida de cada hombre y de cada mujer de Dios. Aleluya. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Poderoso. Quiero que una hermana, por favor, o un hermano rápidamente, vaya conmigo aquí mismo en Primera de Corintios, que esté en Primera de Corintios, gloria al nombre de Jesús. Y cuando esté en Primera de Corintios, vaya conmigo por favor y vea, allí en el capítulo 5, en el capítulo 5, verso 6, léame por favor. Aleluya. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ahora pregunto, ¿por qué Pablo le está hablando esto a los creyentes? Los creyentes habían caído en una situación tan terrible, muy parecida a la que tenemos en este tiempo. Aleluya. ¿Cómo muy parecida? Sí, hermano, la iglesia había caído en una deficiencia de pecado que estaban viviendo. Había una clase de pecado que estaba subsistiendo, que estaba viviéndose, gloria al nombre poderoso de nuestro Dios, santo y poderoso. Oiga bien que Pablo tenía que resolver esto. Por eso es que le dice, ¿no sabéis que sois templo? ¿De quién? Del Espíritu Santo. Aleluya. Y que el Espíritu Santo mora en vosotros. ¿Acaso no se han dado cuenta que Dios a través del Espíritu Santo los ha tomado a ustedes personalmente, aleluya, para hacer su morada dentro de su corazón, dentro de su ser? ¿No se han dado cuenta que Dios es el que renueva, que Dios es el que cambia, que Dios es el que continuamente está transformando, que cuando ustedes fallan en algo, aleluya, el Espíritu Santo está presto, aleluya, para comenzar a renovar nuevamente sus vidas? Bendito sea Jesucristo para siempre. Entonces, amada iglesia, Pablo está atravesando una situación tan terrible que déjeme decirle algo. ¿Sabe qué estaba aconteciendo precisamente? Estaba aconteciendo que dice que causa el pecado que estaba viendo en la iglesia de Corintios. Dice la misma palabra. Oiga bien esto. Que el hijo tenía la propia, oiga bien, la propia mujer del padre. Había una clase de pecado que se estaba moviendo de inmoralidad dentro de la iglesia. Aleluya. En el tiempo de hoy se está moviendo un tipo de pecado de inmoralidad dentro de la iglesia. Cuando la iglesia fue llamada
santa, agradable delante de la hermosa presencia de Dios. Por eso se están perdiendo tantas y tantas bendiciones, bendito Dios santo, aleluya. Yo no le voy a hablar hoy de vestimenta, no le voy a hablar de cosas ahí que a veces uno tiene que hablar y enseñar. Le voy a hablar de la preparación del corazón, cómo debe de estar el corazón para que Dios obre continuamente, eternamente en su vida hasta que usted llegue a la presencia gloriosa y poderosa de Dios, porque esa es la meta. Aleluya. Amén, aleluya. Debe decirle algo. Si yo como pastor le voy a predicar una palabra para ilusionarlo a hoy, llevarlo de esa manera, déjeme decirle algo. Yo estoy perdiendo el tiempo con usted, y aparte de estar perdiendo el tiempo con usted, le voy a decir algo. Aleluya. ¿Qué va a pasar el día que yo le tenga que dar cuenta a Dios por lo que yo le enseñé a usted? Aleluya. ¿Sabe que yo soy responsable por lo que yo le estoy enseñando a usted? Y Dios me va a pedir cuenta. Mire, el hecho de un cristiano que es miembro nada más de la iglesia, eso es fascinante, porque él va a dar cuenta solamente por él. Amén. Pero un líder no va a dar cuenta solamente por su vida personal. Un líder va a dar cuenta de lo que enseñó, cómo lo expresó y en qué momento lo expresó para bien o lo expresó para mal. Amén. Sí, Señor, Yo aleluya. tengo una responsabilidad. Y yo voy a dar cuenta, óigame bien, voy a dar cuenta si yo lo induje a usted a algo que fuera una doctrina que usted creyera falsa, errónea. Yo voy a dar cuenta por eso. La gente hoy no se está dando cuenta. Hoy la gente lo que quiere es tener fama nada más, aleluya. Oiga, y ser bendecido de una manera o de otra y vivir prósperamente aquí en la tierra. Pero yo prefiero vivir prósperamente, espiritualmente, delante de la hermosa presencia de Dios. Y el día que yo me presente delante de la presencia de Dios, poderle decir: Dios mío, aquí estoy y no tengo nada de qué avergonzarme mientras me tuviste allá en la tierra. ¿Y sabes por qué no tengo nada de qué avergonzarme? Aleluya. Porque continuamente tú estuviste escudriñando mi corazón. Poderoso Dios, aleluya. Tú estuviste conmigo. Sí, Señor, aleluya. Y si la presencia del Espíritu Santo estuvo en mí, y tuve testimonio de la presencia del Espíritu Santo, porque hay que tener testimonio de lo que sentimos, de la presencia maravillosa de Dios. Amén, aleluya. Aleluya. Hay que tener testimonio, iglesia. Poderoso. Te adoramos, A Señor. veces decimos: Dios está aquí. Y Dios está aquí. Pero hay que tener testimonio de que Dios está aquí. Aleluya. Amén, aleluya. Hay que saber que Dios, de una manera o de otra, aleluya, se deja sentir dentro de nuestro ser. ¿Sabe por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo de Dios. Maravilloso. Y eso es lo que esta iglesia estaba olvidando en aquel tiempo que Pablo está, óigame bien, hablándole a la iglesia. Se estaban olvidando, haciendo cosas Aleluya. que estaban perdiendo una bendición grandísima. Misericordia, Padre. Porque cuando hay pecado, el Espíritu Santo de Dios sale del ser humano, porque Amén. el Espíritu Santo de Dios no puede estar donde hay pecado. Amén, amén, Si aleluya. usted ve un pecador hablando lenguas, allí no está hablando lenguas, está bramando como una vaca. Santo eres Dios, aleluya. O brama como una chiva, una cabra. Porque cuando Dios bautiza con el Espíritu Santo, vino, óyeme bien, vino a vivir dentro de tu ser. Y estando dentro de tu ser, tú puedes fallarle en algún momento a Dios, pero como Él está dentro, Él te da 2, 3 sacudidas y te dice: yo no puedo estar donde hay pecado, te arreglo o me voy. Amén, aleluya. Santo eres Dios, aleluya. Tú eres santo Dios, aleluya. Padre. Es como cuando el esposo o la esposa, lo mismo, viven juntos, porque para eso es esposa y esposo. Pero la esposa es muy desobligada o el esposo muy desobligado. Y la esposa se cansa, o el esposo se cansa. Y llega un día donde el esposo le dice a la esposa: mujer, ¿te arreglas? O me voy, nos separamos. O viceversa. La esposa le dice al esposo: ¿te arreglas, te compones? O mira, cada quien por su lado. Aleluya. Eso es lo que hace Dios con el creyente. Yo estoy viviendo contigo. Santo. Tú me tienes que dar a mí mi lugar y me tienes que respetar, porque yo soy tu Dios. Amén. Amén, amén. Yo soy ese Dios omnipotente, omnisciente, aleluya. Y con toda esa grandeza, ¿sabes qué? Yo te escogí
adoramos. Santo. El Dios de nosotros te da a ti tu bendición de su presencia para siempre. El que corta esa bendición somos nosotros. Amén. Sí, Cuando Señor. comenzamos a vivir según la carne. Por eso la palabra Pablo le habla a los romanos y le dice que el que vive según la carne no puede agradar a Dios. Porque no va a poder agradar a Dios. No va a poder agradarlo de ninguna manera. Se podrá esforzar en una cosa o en otra, pero no va a poder. Óyeme bien, no va a poder servir a Dios y vivir para Dios. Porque los deseos de la carne son más grandes en la vida del ser humano cuando abandona y deja la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Ahora Pablo le habla a la iglesia de Corintios en el verso 17. Jesús. En el verso 17, Gracias, Señor. yo le llamo a este versículo un versículo de sentencia. En el verso 17 dice: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aleluya. Si destruyeres el templo donde habita Dios, ¿y sabes cómo comenzar a destruir el templo? Comenzando a pecar deliberadamente y justificar todas las cosas. Hay gente que hoy se llaman cristianos evangélicos, que viven una vida de pecado y todos lo justifican. Amén, Y aleluya. comienzan a justificarlo. Y sabe algo, cuando ya la gente comienza a justificarse, por eso la palabra es para exhortar. Amén, aleluya. ¿Qué espera Dios cuando Dios exhorta a través de su palabra? Que el hombre y la mujer retrocedan de lo que han hecho o han pasado y se vuelvan a Dios. Eso es lo que Dios anhela. Amén. Pero el ser humano, cuando se va habituando al pecado, entonces comienza a justificar todas las cosas. Santo eres Dios. Y usted diría, bueno, pero ¿cómo se justifican las cosas? Cuando la iglesia se descuida y comienza a dañar el templo de Dios, que es su cuerpo, y lo comienzan a dañar con tanto pecado que a veces se justifica. Mire, hace ya años, no sé, recuerdo exactamente el tiempo, pero hace años que Dios me llevó precisamente en una visión y yo se lo prediqué a la iglesia. Amén. Y por cierto le dije, oiga bien esto, véalo, y lo titulé así: un sueño nada más, como un sueño, porque eso fue una visión personal. Pero ¿sabe algo? Yo vi de muchas cosas en esa visión, y vi de cuando había mujeres en los altares, oiga bien, cantando empantalonadas y predicando. Y cuando yo vi y tuve esa visión, yo le preguntaba a Dios qué era lo que estaba aconteciendo. Y cuando yo le preguntaba a Dios, aquellas personas se deshacían completamente y se convertían en una serpiente. Santo eres Dios, aleluya. Poderoso Jesús. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Gloria a Dios. Que la gente se ha desorganizado completamente porque hace falta que el poder del Espíritu Santo esté dentro de tu cuerpo, dentro de tu ser, el cual vas a cuidarlo honestamente y no va a haber algo en lo que tú descuides tu cuerpo. Poderoso. Alabado. ¿Por qué? Porque es templo del Espíritu Santo, y si tú comienzas a destruirlo por medio del pecado y por medio de las cosas nuevas que vienen y van, Dios te va a abandonar. ¿Qué quiere decir cuando Dios dice y Dios te destruirá? ¿Cómo está el ser humano sin Dios? Está destruido. Aleluya. Está destruido sin Dios. Óyeme bien, sin paz y sin esperanza ninguna. Gloria al nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Ahora, Poderoso Dios. vuelve al libro de Romanos. Alabado sea. Aleluya. Tú eres bueno, Dios. Ahora que quiero que estés conmigo. Romanos capítulo 8, Alabado sea Cristo. verso 5. ¿Estamos ahí? Amén. Aleluya. Porque los que son de la carne piensan en las cosas
de la carne. Vea para terminar el versículo. Maravilloso, Jesús. Pero los que son del Espíritu, en las cosas, ¿de qué? Del Espíritu. Le pregunto, Aleluya. ¿qué es lo que usted anhela más? Santo eres Dios. No es malo que usted coma tamales, no es malo que usted coma tacos de fajita en harina o maíz, lo que mejor le guste. No es malo. Usted tiene que alimentar esta carne. Amén. No es malo que usted tome café, que tome Coca-Cola, tome Pepsi-Cola según su gusto. No es malo que usted alimente esta carne. Aleluya. Pero una cosa es que usted la alimente físicamente. Y otra cosa es que la carne se aproveche de usted. Santo. Porque a veces, déjeme decirle, es más, ayúdeme, dígale al que está cerca de usted, la carne se aprovecha de ti. La carne se aprovecha de mí. Mire, hay ocasiones que la carne no le da, mire bien esto, a la carne no le da por ser usted un predicador, un evangelista en la calle. Amén. No le da. Aleluya. No le da a usted ni siquiera, le cruza por el pensamiento, hoy estoy Diokis, hoy no tengo nada que hacer aquí en casa, me voy a salir y me voy a ir a tocar tal puerta, me voy a ir a tal parte, me voy a poner en tal lugar a repartir tratados, voy a hacer algo por la obra de Dios, pero a la carne no le da eso. Santo eres Dios. A la carne no le gusta, Muy caliente. a la carne no le gusta. Aleluya. Gloria, aleluya. Ayúdanos, A Padre. la carne no le gusta que usted, allá afuera, donde quiera que usted vaya, se presente como un buen cristiano, alabado Dios. ¿Sabe por qué? Porque la carne rápidamente le dice, no te van a creer, aparte de eso, aparte de que no te van a creer. Tú mismo necesitas ayuda. Santo. ¿Qué vas a hacer? Poder. Y la carne lo está apachurrando. Cuando usted y yo debemos de apachurrar la carne. Aleluya. ¿Y sabe cuántas y cuántas bendiciones estamos dejando pasar y irse? Como que si mañana las volvemos a recuperar. No, mire, ya las que pasaron, ya pasaron. Alabado sea Cristo. Y de esto que le estoy hablando es bíblico. Santo. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian. Aleluya. ¿Pero dónde las anunciamos? Santo eres Dios. ¿Ve cómo es la carne? A la carne no le gusta eso. Ahora mismo, mire, si el pastor se inventa en tal noche, una noche de vigilia, Amén, aleluya. ¿qué le va a decir la carne? Es lo primero que le va a hablar. No, dicen el diablo. No, ¿qué diablo? Ni qué nada. Que el pastor le anuncie una noche de vigilia. Vamos a poner un ejemplo. Sábado en la noche, que el domingo usted no trabaja. Y si amanezca hasta las 4 o 5 de la mañana en vigilia. Y luego sigue el culto. ¿Usted estaría aquí? Amén, aleluya. ¿Cómo estaría la carne? Adormecida. Bien adormecida. Y los hermanos y las hermanas con los ojos bien rojos y tallándose así para un lado y para otro. Oiga, y no encuentra ni el pastor a qué horas termina. Y oye, pero si el pastor estuvo también contigo en la vigilia. Mejor poderoso Dios. ¿Ah? Pero en la carne. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tú eres bueno. Es la carne. Pero a veces decimos, no, es que el diablo. No, mire, Dios quiere que usted sea un buen hombre de Dios, una buena mujer de Dios. Amén. Ese es el plan de Dios. Amén, aleluya. Ese es el plan de Dios. Por Aleluya. eso Pablo, oye, Pablo con esa sabiduría, pero sabiduría directamente de lo alto. Aleluya. Porque hay una sabiduría de aquí de la tierra terrible. Que esa sabiduría hay tantos sabios de aquí de la tierra, Santo pero eres Dios. ignorantes de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Porque los que son de la carne piensan en las cosas En la de cara. la carne. ¿Y la iglesia en qué debe de pensar? En las cosas Espiritual. del Espíritu, en las cosas espirituales, en las cosas que es la presencia maravillosa de Dios. Aleluya. Que el día que estés en la tumba, si no ves la venida del Señor, Santo allá en la tumba, el Amén. pesamento, ya.
donde no hay espíritu, donde no hay alma, ya, el huesamento allí. Dice Pablo, y los muertos en Cristo, aleluya, Santo eres Dios. resucitarán Primero. primero. Oye, qué dicha morir en Cristo, ¿verdad? Aleluya. Que no te mantuviste aquí en la tierra solamente para los placeres de la carne. Sí, que la carne tienes que bañarla. Santo. Tienes que peinarte, los que tenemos pelo todavía, porque yo hubo un tiempo que no tenía que me peinaba. ¿Ah? Aleluya. Tengo de repente que echarme un perfumito también, ¿cómo no? ¿Ah? Pero es para que la carne, oiga bien esto, para que la carne esté contenta con algo que no es de pecado. Aleluya. El que usted se bañe no es pecado. Ahora, si lo llama pecado, imagínese usted. Gloria a Dios, aleluya. No, cosas podemos hacer para este cuerpo. Amén. Podemos Aleluya. usar cosas para este cuerpo, hermano, que debemos de cuidarlo. Nomás no se va a ir al extremo. Porque allá en Florida decía un hermano, es que yo no puedo trabajar tanto. Y le digo, ¿por qué no puede trabajar tanto, hermano? Usted está enfermo, algo tiene usted, está malo, le duele algo. No, hermano, es que soy templo del Espíritu Santo. Dios santo de mi vida. Mire, no le gusta trabajar tanto porque desgasta el templo del Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿verdad? Pero cuando... No, es que conocí de todo, hermano. Mire, una ocasión llegué a las 6 de la mañana a una casa. Amén. Porque tenía que llegar a esa casa, porque yo tenía que ver al de la casa por algo que tenía que hablar importante con él de las cosas de Dios, y yo no lo encontraba a él tan fácil porque salía muy temprano, trabajaba de tractorista y regresaba hasta muy tarde y a veces no lo encontraba. Dije, a las 6 de la mañana yo voy a estar ahí, porque yo necesito verlo y hablar con él. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Llego a las 6 de la mañana, hermano. Ya él estaba despierto, la esposa también, todos levantados en casa. Llego y está en la mesa, hermano, con un plato, mire, sin exagerarle, un plato así, lleno de arroz blanco, lleno de frijoles en bola, así surtido el plato, con unas tortillas que estaban haciendo apenas. Y luego, para completar la historia, porque como era un matrimonio salvadoreño, tenían de otro día no sé cuántas popusas había dejado y todo lo tenía en la mesa. Y llego yo y le digo, mire, hermano, yo estoy aquí a esta hora, no quiero quitarle tiempo, yo sé que usted tiene que salir para el trabajo, pero yo tenía que venir a hablar con usted esto y esto y esto y esto, porque el Señor me ha traído con una inquietud de esto para hablar con usted. No, hermano, muchas gracias. No, yo sé, hermano, yo acepto todo lo que usted me está diciendo, pero, hermano, yo ando bien. Mire, inclusive ahorita me estoy preparando para el ayuno. Y tengo que darme prisa, hermano, porque a las 6 de la mañana, ya en adelante, ya el ayuno mío comienza. Yo tengo que darme prisa a acabarme todo esto porque comienza el ayuno. Se levantan a las 6 de la mañana y a llenar todo el tanque, toda la bodega. Oye, pues ¿cómo no vas a aguantar todo el día con un plato de comida de esa forma? Aleluya. Santo Dios. La carne. Y luego empieza el ayuno. Es como alguien que oí. Es como alguien que oí que dijo, mi esposa, no sé de dónde, pero oí a alguien que iban a comenzar a ayunar no sé qué hora de la noche. Mira qué suave. La carne, viviendo para la carne. Dios de la gloria. Pero la iglesia tiene que vivir para el Espíritu. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a concluir y vamos a ir terminando. Pero vaya conmigo por favor al verso 9 del capítulo 8. Aquí vamos a concluir para terminar. ¿Estamos ahí? Amén. Aleluya. Dice en el verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es. Aleluya.
Santo eres Dios. Alabado sea Cristo. ¿Sabe por qué desconocemos tantas cosas? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es porque no es de Él. Pero ¿sabe por qué desconocemos tantas cosas? Porque la carne a veces no nos permite estudiar la palabra y meditar en la palabra. Dios mío, Aleluya. ¿qué me estás tratando de enseñar o de hablar a mí por tu palabra? Señor, dame el entendimiento que yo necesito. ¿Cómo no voy a tener el entendimiento, hermano, hermana, si la presencia de Dios a través del Espíritu Santo está en usted? Aleluya. ¿Cómo no va a tener entendimiento? Santo ¿Usted Dios. cree que el Espíritu Santo viviendo dentro de su ser no le va a dar entendimiento? Claro que le va a dar Aleluya. entendimiento. Le va a dar sabiduría de lo alto para que usted comprenda. Bendito sea Jesucristo Poderoso Dios. para siempre. Ahora, amada iglesia, Maravilloso eres, Padre. Gracias. vamos a ir concluyendo como le dije. Pero es que es tan bueno Dios. Vuelva al libro de Primera de Corintios, capítulo 5. Rápidamente, alguien que llegue me le da lectura al verso 1 y verso 2. Y usted vea la condición de la iglesia de aquel tiempo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieran más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Mire la condición de la iglesia. Santo eres Dios. Usted diría, no, pero es el inconverso. No, es la iglesia. Amén. Amén. Pablo diciéndoles que lo sacaran del medio. Santo eres Dios. Pero ahora no, pecó el hermano, deja que Dios lo juzgue. Sí, Santo. ¿Y los líderes espirituales están ciegos o qué? Aleluya. El pecado reinando, moviéndose, pero todo está bien. No, busca solución. La iglesia es una iglesia santa que proclama un evangelio santo, un evangelio de poder, un evangelio transformador, un evangelio, aleluya, que no tiene que ver nada con el pecado. Gloria al nombre de Jesús. La misma palabra de Dios que dice que claramente que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, Aleluya. pero sin pecado. Aleluya. Esa es la iglesia. Por eso es que tenemos que llegar en un momento y decirle, Dios mío, perdóname por tantas cosas que he dejado pasar, por alguna razón, por alguna otra, pero ten misericordia de mí, Señor. perdóname. Amén. Y pudiéramos decir en esta mañana, como se estudió la clase, Señor, examíname, Amén. Aleluya. examíname Sí, Señor. para ver en qué nivel estoy y cuál es la ayuda que necesito para que tu presencia cada día sea más eficaz dentro de mi ser y dentro de mi corazón. En esta hora hermosa, amada iglesia, puestos en pie. Poderoso. Gloria al nombre poderoso de nuestro Dios. Te alabamos, Rey. Aleluya. Voy a hacer una oración, iglesia. Alabado sea. Si hubiera una persona que hoy pueda decir, Dios mío, perdóname, he dejado pasar tantas y tantas bendiciones que tú has tenido para mi vida, pero las he dejado pasar, Señor. Sé que no puedo recuperarlas, Dios mío, nuevamente, Padre, pero todas aquellas que tengas nuevamente, Padre amado, permite que yo pueda lograrlas, Señor, en mi vida personal. Y tú me ayudes, Dios mío, aleluya, en esta hermosa mañana, Padre, en el glorioso nombre de Jesús, mi buen Dios amado. Yo te ruego, Padre amado, que esta congregación, Padre mío, sea verdaderamente, Padre amado, el templo, Dios mío, del Espíritu Santo, Padre amado, aleluya, Dios mío, y cada día tu presencia se mueva, Padre amado, aleluya, de una manera gloriosa, Padre, y poderosa, mi buen Dios amado, en el glorioso nombre, Padre, de tu Hijo amado Jesús. Yo te lo ruego, Padre amado, y ruego, Dios, que tu nombre sea glorificado en la vida de cada una de mis hermanas y de mis hermanos, Padre, dentro de este pueblo, Padre. Ayúdales a proclamar tu grandeza, Dios mío, Padre, con evidencia, con testimonio, Dios mío, de tu presencia viva y eficaz en sus corazones, Padre. En el nombre de Jesús yo te lo ruego, Padre amado. Ahora mi
buen Dios amado, si hubiere alguna necesidad, Padre amado, Dios de la gloria, donde tu Espíritu Santo haya compungido, Dios, algún corazón, Dios mío, de alguna manera, Padre mío, yo sé, Padre amado, que tú estás presto, Padre amado, para sostener, levantar, perdonar, edificar y transformar, Padre amado, cada vida, Padre. En el nombre de Jesús yo te ruego, Dios, que tu nombre sea glorificado en toda necesidad de este pueblo, mi buen Dios. En el nombre de Jesús. Hubiera alguna necesidad, amada iglesia, estaremos orando por usted.